Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar que hemos organizado sobre máquinas de micropercusión para marcaje industrial, principalmente para temas de identificación directa de piezas y trazabilidad. Presentaremos la Gamma Impact, que es una máquina con unas características muy innovadoras que nos gustaría explicaros hoy. Aquí estos somos los presentadores. Mi nombre es Ana Martínez, soy la directora de Gravotech en España y Portugal. Quien va a llevar a cabo la presentación es Jaime Sánchez, que es el responsable de productos industriales de Gravotech España y Portugal. El webinar tiene 1 hora de duración más o menos y será grabado. Así que a posteriori vosotros recibiréis un email con la grabación por si no os ha quedado claro alguna cosa o si queréis revisarlo. Ahí tenéis el link. Los micrófonos están apagados, pero tenéis un chat para poner vuestras preguntas. Vamos a dejar al final de la presentación y al final de las demos unos minutos para contestar todas vuestras preguntas. Pero bueno, en cualquier caso, si queréis podéis ir escribiéndolas en el chat para que vayamos tomando nota de ellas. Como veis en la agenda, primero vamos a ver una pequeña introducción de lo que es el marcaje por micropercusión, luego una introducción de la Gamma Impact con los modelos disponibles. Vamos a hablar sobre todo de 3 innovaciones bastante destacables que son el Touch and Mark, la tecnología eSense y el Dynamic Dot Control. Hablaremos de los accesorios que están disponibles para esta gama, los materiales que puede marcar y sus capacidades de trabajo, y luego realizaremos unos ejemplos prácticos, concretamente 3, para que veáis un poco cómo funciona la máquina de verdad, realmente. Y luego la ronda de dudas y preguntas que os he comentado. Bueno, pues ya sin más dilación doy paso a Jaime para que comience su presentación. Buenos días a todos. Bueno, como preámbulo, rápidamente vamos a explicar lo que es la micropercusión. La micropercusión es un marcaje mecánico, fue inventado por Technifor en 1983 y que consiste, como lo veis en la imagen, en un conjunto de puntos cuyo recorrido nos hace el marcaje. Concretamente es un punzón que vibra, que golpea la materia y que deja este tipo de marcaje. Es un marcaje indeleble, habría que quitar materia para quitar el marcaje y es un marcaje que no deja viruta, un marcaje rápido y económico utilizado principalmente en la industria. Bueno, el Technifor se creó en 1983, lo fundó la persona que inventó la micropercusión y desde entonces pues hemos andado camino. Tenemos actualmente unas 40.000 máquinas instaladas en el mundo, de las cuales unas 1.000 están instaladas en España. Las máquinas pueden ser neumáticas o eléctricas, electromagnéticas. Y pueden ser máquinas de sobremesa para marcar piezas pequeñas o la típica placa de identificación, o máquinas portátiles para marcar piezas de gran volumen, pesadas, donde es la máquina que se mueve hasta la pieza. Hoy os hablaremos de la Impact, que es una máquina de sobremesa. Al día de hoy, probablemente la máquina más completa del mercado. Paso a hacer a presentar un vídeo de presentación, que sea una introducción a nuestra presentación. Estamos viendo varios ejemplos de marcaje para entender un poco lo que es la micropercusión, y una de las funciones más interesantes de la máquina las estamos viendo ahora, que es la motorización de la columna que permite hacer este tipo de marcaje.
tres las funciones esenciales de la máquina. Es una máquina fácil de instalar. Es un plugin. Ahí vemos lo que es la pantalla táctil y el programa integrado. Ahí vemos una vista previa y lo fácil que es utilizar este programa. Vamos a entrar en detalles luego. Aquí vemos lo más interesante de la máquina, la palpación de pieza, que permite marcar una pieza grande y seguidamente una pieza pequeña sin tener que ajustar la columna. La misma función la vemos sobre una pieza donde vamos a marcar en varias alturas diferentes. Ahora entraremos en la presentación en explicar cómo funciona esta función. También veremos el control de punto seguido, que hace que hoy en día las máquinas electromagnéticas tienen las mismas prestaciones que la máquina. Volveremos a hablar de ello, pues ya lo estamos viendo, que según el tamaño del carácter, la máquina controla la cantidad de puntos que tiene que marcar. Vemos también los diferentes accesorios que tiene la máquina. También vemos la conectividad que tiene la máquina, que la hace muy evolutiva. Muy bien, pasamos a la presentación. Tenemos 4 modelos de máquina. Al final son 2 modelos. Un modelo donde la columna es manual, con una manivela, que es una máquina de entrada de gama, más económica. Y después tenemos una máquina con la columna motorizada, mucho más interesante. Y al ser una fabricación estándar, la diferencia de precio es muy poca. Son 4 porque tanto para la máquina manual como la máquina automática tenemos una versión neumática y una versión eléctrica. En el caso de la versión eléctrica, con la columna motorizada tenemos además la palpación de pieza. Es una máquina que tiene todos los medios de conexión, una conectividad muy amplia. Lo hemos hecho porque es una máquina de sobremesa pensada para trabajar con un operario que controla la máquina. Pero el marcaje siempre va a más y al principio la empresa va a comprar una máquina de sobremesa porque la cantidad de marcaje no es mucha, pero en un momento dado va a pensar en integrarla, en hacerla automática, porque el marcaje siempre pues, va a más. Esta máquina, como vemos en la foto, tiene varios conectores. Tiene un puerto de entrada-salida que permite una integración por señales, pero lo más interesante es el puerto Ethernet TCP que permite comunicar de manera bidireccional con PLC. Eso hace totalmente integrable la máquina porque podemos hacer de manera remota todo lo que hacemos desde la pantalla. Por lo tanto, es una máquina evolutiva que podemos comprar como una máquina de sobremesa, pero que a un momento dado la podemos integrar y la podemos integrar tanto a nivel entera o deshaciendo la mesa e integrar nada más que la columna o solo integrando el cabezal. Vamos a ver 3 cosas. El Touch and Mark, que es el programa interno de la máquina con la pantalla táctil. Vamos a ver el License Technology, que es la palpación de pieza. Y vamos a ver el DDC, que es
el control de puntos. La máquina está equipada de un programa interno. Ese programa interno la hace totalmente autónoma. No dependemos de ningún ordenador. Por otra parte, la máquina está compactada. Lo que es la parte del control del marcaje ya está integrada en la máquina. En la competencia vemos muchos modelos donde por una parte vemos el cabezal del marcaje y por otra parte vemos el control, la unidad de control de portada. Ahí lo tenemos todo en la misma máquina. El programa es muy intuitivo y lo podemos controlar desde una pantalla táctil. Como veis, la pantalla es táctil, se puede controlar desde el dedo, desde un puntero, o también lo podemos utilizar con un guante de trabajo. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona el programa y la pantalla, y como veis es muy rápido y muy táctil, muy fácil de utilizar. Vemos lo que es la pantalla inicial. Es un programa que permite muchas posibilidades. Lo vemos en inglés, pero obviamente la máquina tiene un catálogo de idiomas que incluye el castellano. Es un programa hecho para la trazabilidad industrial. Y si alguno de los asistentes conoce ya nuestras máquinas, tiene una lógica con las generaciones anteriores. El programa interno permite contadores, por lo tanto, el poder marcar un número de serie incrementado en cada marcaje. Podemos marcar también fechas al día de hoy puede ser una fecha de día, mes, semana, año, día juliano. Muy utilizado, por ejemplo, para el marcaje de lotes. También tenemos el marcaje de equipos, que es un marcaje diferenciado por días y por hora. Por ejemplo, una empresa que trabaja con varios turnos puede tener un marcaje diferenciado en función de la hora del día. También podemos fusionar datos. La idea es que el operario al final haga lo mínimo para que su productividad sea la máxima. Y una de las cosas que ayuda es la fusión de datos, que tengamos una base de datos donde la máquina, marcaje tras marcaje, va a fusionar esa base de datos. De esa manera, el operario no introduce manualmente los datos. De esa manera es más productivo, pero sobre todo no hay equivocación en el contenido del marcaje. De la misma manera, esos datos que tenemos que marcar los podemos mandar desde un PLC o desde un ordenador externo. La máquina se puede poner en red, es algo que nos pide cada vez más los clientes, que la máquina esté en la red de la empresa, y eso es posible poniéndole una dirección IP fija y comunicando desde un PLC o desde un ordenador externo. Eso no quita que la máquina sea totalmente autónoma y que todo lo podemos hacer delante de la máquina y desde nuestro programa interno. Aquí vemos las diferentes funciones de la máquina. La máquina es una máquina estándar, pero incluye todas las posibilidades de marcaje. En otras generaciones, o en la mayoría de las máquinas de la competencia, hay funciones que no están o que se pueden comprar. En este caso, desde nuestro modelo estándar, podemos marcar todas las funciones, como puede ser el Data Matrix, el QR, fusionar datos, generar un archivo histórico o comunicar desde un PLC o desde un ordenador externo por el puerto Ethernet. También se le puede mandar de muchas maneras las tramas que tenemos que marcar. Todo está hecho para que el operario haga lo mínimo. Para editar las fichas hay funciones que nos permiten que el operario pueda editar la ficha desde la máquina de manera muy sencilla. También podemos importar datos desde el exterior de diferentes maneras. Entre otros, la importación de logos para marcar
el logotipo de la empresa, pero también el logotipo de vuestros clientes. Quizás lo que más diferencie nuestra máquina de la competencia es que de manera estándar fabricamos una máquina con la columna motorizada. En otros competidores o no lo tienen o esa opción es como muy específica y por lo tanto tardan mucho en el plazo de entrega o es muy costosa. Aquí la diferencia de precio entre una máquina con la columna manual o la columna automática es muy pequeño y esa columna motorizada la podemos utilizar de 3 maneras. Esta es la primera, palpando la pieza. En este ejemplo, lo que está palpando es una sola pieza donde va a marcar en varias alturas diferentes. Lo más habitual es que una empresa que utilice este tipo de máquina tenga una variedad de piezas importante, de altura diferente, que va a marcar de manera unitaria o en serie pequeña. Esta función permite pasar de una pieza a otra de manera muy automática, muy sencilla y muy rápida. También podemos utilizar la motorización de manera manual no a través de una manivela, pero a través de 2 botones de subida y bajada, como vemos en la foto. También la tercera, y muy interesante, es que cuando hacemos la plantilla de una pieza que a menudo marcamos, podemos dejar registrada el eje Z o la altura de la máquina para marcarla. En este caso no estamos utilizando el palpador, simplemente estamos diciendo a la máquina que cuando quiera marcar esta pieza se tiene que colocar a una altura dada. Eso facilita mucho el marcaje de la pieza y sobre todo el que no haya equivocaciones en la altura que pudiera afectar la calidad del marcaje. Ahora pasamos a lo que llamamos el DDC, que es el control de punteo. Históricamente las máquinas neumáticas tenían un punteo más seguido, más solapado, que daba un resultado en el marcaje de mejor calidad que las máquinas eléctricas. Sin embargo, cada vez nos piden más las máquinas eléctricas por la facilidad de uso, porque no dependen de un punto de aire comprimido y no depende del caudal o de la presión que podría tener durante el marcaje. Con el DDC hemos hecho que las máquinas eléctricas sean equivalentes en prestaciones a las máquinas neumáticas. Como vemos en este vídeo, vamos a marcar la letra A en diferentes alturas y como veis, la máquina automáticamente controla la cantidad de puntos que necesita. En otras generaciones, lo que veíamos sería un punto más separado a medida que vayamos subiendo en la altura. La máquina tiene una biblioteca de fuentes, la mayoría tienen este control de punto y otras tienen una densidad de punto fija. Pasamos a los accesorios. La máquina tiene varios accesorios que amplían sus capacidades. El más interesante es el dispositivo rotativo o plato divisor. Lo veremos luego en uno de los ejemplos prácticos. Es simplemente un accesorio que rota la pieza durante el marcaje, para que podamos hacer un marcaje a 360 grados. Lo veremos luego, por lo tanto no entro en detalles. También tenemos variedad de estiletes para tener estiletes específicos para ciertas aplicaciones. Lo veremos luego también. Tenemos un alimentador automático de placas para las empresas que tienen una cantidad de placas de identificación muy importante para que no tengamos a una persona poniendo y quitando la placa. Después tenemos accesorios que llamamos de comodidad, como puede ser la iluminación, el pedal o la botonera. Lo vemos luego. Vemos luego pues, uno de esos accesorios porque, por ejemplo, en el caso del pedal es muy práctico. Pasamos a ver uno de los accesorios más utilizados,
El plato divisor. Veremos luego un ejemplo práctico de cómo se utiliza el plato divisor, pero es para marcar de manera cilíndrica una pieza. Hay varios modelos porque hay modelos para piezas más pequeñas, piezas más grandes, con medidas de armarios diferentes, pero es uno de los accesorios que más vendemos con la máquina. Tenemos diferentes estiletes neumáticos en la parte central de la pantalla, estiletes electromagnéticos y después tenemos, por ejemplo, aquí un estilete 3D. 3D porque es un estilete que tiene mucha amplitud, hasta 18 milímetros, y que permite, por ejemplo, marcar una pieza de manera cilíndrica dentro de un ángulo de unos 45 grados, sin tener que utilizar el accesorio que hemos visto antes. Estos son otros accesorios que utilizamos. Un accesorio que también se vende mucho con la máquina es el portaplacas, donde es un portaplacas que tiene una escuadra y un accesorio enmentado con un muelle. Eso hace que esta placa se pueda quitar y poner de manera rápida, también lo veremos luego en un ejemplo práctico. Y la placa durante el marcaje no se puede mover, justamente porque este accesorio va empujando la placa hacia la escuadra. Por otra parte, tenemos accesorios de comodidad. Este es un accesorio para iluminar la zona de marcaje. Tenemos un accesorio para entornos muy agresivos, donde hay mucha suciedad. Y abajo vemos una botonera y un pedal. El pedal es muy útil. Es muy útil porque libera las dos manos del operario para quitar y poner una pieza, y el inicio del marcaje, en vez de darlo en la pantalla táctil, lo da con el pedal. En esta parte tenemos un accesorio, no se ve muy bien porque está muy oscura la imagen, pero es un accesorio que permite rotar la máquina en 360 grados. Por ejemplo, en la máquina puede marcar una pieza hasta un máximo de 300 milímetros de altura, pero si quisiéramos marcar una pieza más grande, la rotamos a 180 grados y podría marcar una pieza de mayor tamaño que estaría alimentada por abajo. La máquina puede marcar varios tipos de superficies plásticas de todo tipo, siempre y cuando sea rígida. Rígida, entiendo que, por ejemplo, la goma no lo podría marcar porque la goma absorbe el golpe del impacto. Pero podríamos marcar todo tipo de plástico ABS, polipropileno y demás, siempre que sea rígido, como vemos en la foto de la pantalla. También podemos marcar todo tipo de metales cuya dureza sea inferior a 62 OC. Esa dureza corresponde al acero templado. Por lo tanto, con la máquina podemos marcar metales blandos como el aluminio o el latón. Podemos marcar también todo tipo de acero al carbono, el acero inoxidable y el acero templado. Lo que no podemos marcar, por ser muy duro, son los metales duros como el tungsteno, la vidia o el acero rápido. Podemos marcar caracteres con un mínimo de 1 milímetro y un máximo de 100 milímetros, y podemos marcar piezas que pudiera tener una altura máxima de 300 milímetros. Para resumirnos, máquina todo en uno, máquina compacta, máquina que integra la unidad de control, máquina que tiene una conectividad muy importante y que puede empezar siendo una máquina de sobremesa y acabando siendo una máquina integrada. Una máquina que integra un programa interno que la hace totalmente autónoma, sin necesidad de utilizar ninguna informática y desde la pantalla táctil. Ahora bien, si la quisiéramos integrar o la quisiéramos controlar de manera remota, también lo es. Y una máquina que tiene pues la experiencia de Technifor de más de 30 años en esta tecnología. Ahora vamos a ver ejemplos prácticos. Dejo el turno de palabra a mi compañera mientras que voy preparando la máquina.
Gracias, Jaime. Ha sido una presentación muy detallada y nos ha quedado todo bastante claro. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a presentar 3 ejemplos prácticos donde vamos a grabar piezas de distintas alturas, en primer lugar, luego una placa de características y luego vamos a ver el accesorio rotativo. Después de los ejemplos prácticos, dejaremos entonces el turno de preguntas. Venga, pues vamos allá. Bueno, en la presentación anterior hemos visto varios vídeos de la máquina utilizando diferentes funciones. Lo que os quería enseñar es cómo está hecha la máquina. La máquina ahora mismo la he subido totalmente arriba para que veáis que se puede alimentar una pieza de hasta 300 milímetros. Y es una máquina que tiene una altura de unos 70 centímetros y un peso aproximado de 26 kilos. Como veis, es una máquina compacta y autónoma. No tiene una unidad de control de portada, no tiene un teclado externo, solo lo que tiene es una pantalla táctil. Vamos a ver el caso de 3 piezas con alturas diferentes y cómo la máquina va a marcar esas 3 piezas. En el primer caso tenemos una pieza de plástico que tiene más o menos unos 100 milímetros. En el segundo caso vamos a ver una pieza mecanizada que tendrá como unos 10 milímetros. Y finalmente la típica placa de identificación que tiene 1 milímetro de espesor. Empezamos por la más grande. Coloco la pieza y le doy a play. Al momento de marcar la sujetaré un poquito. Después pasamos a la pieza metálica. No se ve mucho con el reflejo de la luz. Y ahora pasamos a la placa de identificación. Me vuelvo a la play. Finalizado, le puedo decir a la máquina que suba a una cierta altura para que me despeje la zona para alimentar y desalimentar la pieza. Hemos visto en este caso la función eSense. Gracias, Jaime. Bueno, pues ya hemos visto la tecnología eSense de la máquina Impact, donde nos permite marcar piezas de distintas alturas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es una placa de características donde vamos a grabar un código data matrix, un logotipo y un texto. Así que, Jaime, si lo tienes todo preparado, adelante. Tal como ha comentado Ana, vamos a pasar a marcar una placa de identificación. Es una de las aplicaciones más utilizadas para esta máquina. Por lo tanto, uno de los accesorios también más vendidos es el portaplaca y la huella magnética. Es un sistema inventado con un muelle que permite que la placa no se mueva durante el marcaje. Pasamos a ver el marcaje.
Al momento de retirar la placa, como las placas de identificación suelen tener el mismo tamaño, no hace falta que quite el accesorio inventado, simplemente echo el muelle para atrás y siempre que no nos mordamos las uñas podemos quitar fácilmente la placa. Aquí vemos el resultado. Veis que por una parte tenemos el logotipo, el código data matrix y el alfanumérico. Gracias, Jaime. Bueno, y ahora vamos a ir a por la tercera de las muestras que vamos a hacer de grabado con la Impact. En este caso vamos a utilizar un accesorio que es el dispositivo rotativo, que lo que permite es grabar piezas cilíndricas y hacer un grabado a lo largo de todo el contorno de la pieza. Es un accesorio que lleva unos minutitos de instalación porque hay que apagar la máquina, instalarlo y volver a encender la máquina, pero en cualquier caso es sencillo porque también es plug and play. Dentro de la gama de dispositivos rotativos tenemos 3 modelos que sirven para sujetar piezas más pequeñas o más grandes. Y estos accesorios son exactamente los mismos que los utilizados para nuestra gama láser galvanométrica, que esa lo veremos en el webinar de mañana, al que os invito a venir si no os habéis apuntado todavía, aún estáis a tiempo. Bueno, veo que Jaime está preparado, así que Jaime, todo tuyo. Gracias, Ana. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el plato rotativo que permite hacer un marcaje de manera cilíndrica. Para ello, pues se tiene que apagar la máquina, instalar el plato rotativo sobre la mesa y volver a encender. Estamos listos para el marcaje, le doy a play. Retiro la pieza. Perdón. Se me cae. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Como veis, es un accesorio que permite hacer el marcaje totalmente cilíndrico. Si solo fuera un arco, tenemos un estilete 3D que permite marcar un arco sin tener que utilizar un plato rotativo. De acuerdo, pues en principio hemos terminado con los ejemplos prácticos. Ahora, una nota para los asistentes, y es que si alguno de vosotros quiere que le hagamos alguna demo en directo de la máquina con piezas suyas, se puede poner en contacto con nosotros sin problemas, nos envía las piezas y nosotros le podemos hacer una demo en directo a través de internet, obviamente, porque no está ahora mismo con esta situación, pues es complicado lo del tema de desplazarnos, pero no hay ningún problema. Si queréis, luego al final, en la última diapositiva, ponemos los datos de contacto. Efectivamente, ya llevamos unos meses donde nos hemos hecho unos especialistas de las demostraciones telemáticas. Las solemos hacer vía Team o vía WhatsApp. Por lo tanto, efectivamente, no hay problema en que podamos quedar un día, una hora y hacer una demostración telemática porque la situación no nos permite tampoco que sea muy presencial. Bueno, pues siguientemente vamos a pasar a los turnos de preguntas. Supongo que Ana habrá recibido unas preguntas a través de nuestro chat. Paso la palabra a Ana. Jordi pregunta, ¿qué ventajas o diferencias ofrece este sistema con el marcado láser? Son dos técnicas diferentes. La diferencia entre las dos y sobre todo la diferencia positiva para la micropercusión es que la micropercusión es más económica que el marcado por láser. Estamos hablando de una diferencia de una 3, sí. Algo que en micropercusión está en los 5 o 6 mil euros, en el láser estamos a más de 15.000 euros, 15 20.000 euros.
según los accesorios. La segunda ventaja que tiene la micropercusión es que es más profunda. Y si cuando necesitamos un marcaje profundo, sea porque la pieza va después pintada o galvanizada, o porque tenga algún tipo de tratamiento térmico que oscureza la pieza, tenemos que marcarlo por micropercusión. Obviamente, y quizás los que estén presentes en el webinar de mañana, en los otros puntos, el láser es más ventajoso que la micropercusión, por estética, por rapidez, porque no hay contacto con la pieza. Es una técnica de marcaje que supera mucho en la micropercusión. Pero la micropercusión sigue siendo un marcaje válido, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, porque es un marcaje rápido y económico. Además del hecho de que en algunas aplicaciones necesitamos el marcaje profundo. Parece que ya no hay más preguntas. De todas formas, no hay problema, porque ahora en la última diapositiva os vamos a poner nuestros datos y cualquier duda que tengáis nos la podéis plantear por email o por teléfono. Antes de terminar, quería comentaros que os recuerdo que tenemos un canal de webinars que empezamos a hacer en marzo y en el que ya tenemos varios webinars grabados, tanto de máquinas de marcado como opciones y funciones del software de grabado, aplicaciones para todo tipo de sectores. Entonces, os invito, como recibiréis un email con la grabación, os pondré también el link para que, en cualquier caso, pinchéis para allí y veáis todos los webinars que hemos preparado durante todos estos meses. Finalmente, os ponemos una diapositiva con nuestros datos. Veis que tenemos oficinas en Madrid, en Barcelona, en Pamplona y también tenemos una delegación en Portugal. Si queréis seguirnos también en redes sociales, pues es interesante porque hacemos muchas publicaciones y entonces no solamente hablamos de máquinas, sino también de aplicaciones, anunciamos los webinars que vamos a organizar, cualquier tipo de evento, cuando se puedan volver a organizar eventos o ferias, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y os vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias.